Pues ahora quiero hablar con ustedes una palabra que me dio el Señor, quiero compartirlo. Y quiero que abran su Biblia en Isaías capítulo 35. Esto es para gente, como diríamos chilangos, picuda espiritualmente. Gente que quiere con Dios. Que desea transformar su vida y que estás decidido ante todo a que el Señor traiga una reforma total en tu ser. Así es que si no estás preparado así, no me ofendo si no te quedas. Pero bueno, vamos a leerlo. Voy a leer 5 y... pues no traes los 5. Sí, 5 y 5. Ok. Isaías 35, todo el capítulo. Esto es un capítulo 100% profético de Jesús. Ok, entonces dice, se alegrará en el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el resplandor de Dios, del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Sí, del 1 al 5. Isaiah 35, that was 1 through 5. I'm not there yet. Isaiah 35, verse 1 through 5. I'm reading out of New Living. It says, even the wilderness and desert will be glad in those days. The wasteland will rejoice and blossom with spring crocuses. Yes, there will be an abundance of flowers and singing and joy. The deserts will become as green as the mountains of Lebanon, as lovely as Mount Carmel or the plain of Sharon. There the Lord will display his glory, the splendor of our God with these news. Strengthen those who have tired hands and encourage those who have weak knees. Say to those with fearful hearts, be strong and do not fear, for your God is coming to destroy your enemies. He is coming to save you. And when he comes, he will open the eyes of the blind and unplug the ears of the deaf. 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y juncos, y habrá ahí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por ahí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos, y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Verse 6 says, the lame will leap like deer, and those who cannot speak will sing for joy. Springs will gush forth in the wilderness, and streams will water the wasteland. The parched ground will become a pool, and springs of water will satisfy the thirsty land. Marsh grass and reeds and rushes will flourish where desert jackals once lived. And a great road will go through that once deserted land. It will be named a highway, the highway of holiness. Evil-minded people will never travel on it. It will be only for those who walk in God's ways. Fools will never walk there. Lions will not lurk along its course, nor any other ferocious beast.
There will be no other dangers, only the redeemed will walk on it. Hasta el 10. And verse 10 says, those who have been ransomed by the Lord will return. They will enter Jerusalem singing, crowned with everlasting joy. Sorrow and mourning will disappear, and they will be filled with joy and gladness. Ok, les quiero explicar un poquito el sistema educativo de aquella época en los tiempos de Jesús. So I want to explain to you a little bit of the educational system back in those days. Todos los niños tenían que ir a la escuela elementary o a la primaria, como se llama, All children had to go to elementary school. y la obligación de estos niños era aprenderse aproximadamente hasta los 12 años, eran 6 años, el Pentateuco de memoria. And they had to learn, by the time they were age 12, which was 6 years of school, they had to learn the Pentateuco. Génesis, Éxodo, the Levítico. first 5 books of the Bible. What do we call it? Torah. Ok, 5, no, es que la Torah es todo, pero el Pentateuco es la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria totalmente. So, Ok. you know, the first 5 books of the Bible. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, all by memory. Posteriormente, si eran medio abusados, And then after that, if they were sharp enough, seguían a un nivel que más o menos aquí conocemos de junior high y preparatoria, high school, they would go on to, you know, like something like junior high or high school, donde tenían que aprenderse el resto de la historia y los profetas y los salmos de la Biblia. where they had to learn now the prophets and the Psalms in the Bible. Y generalmente a partir de ahí lo que sucedía es que los muchachos se iban a trabajar en el oficio de sus padres. And generally speaking, what happened after that is that children would go and work on whatever their parents used to, you know, whatever their trade was. Pero si eran muy abusados, muy inteligentes, But if they were really, really smart and really sharp, iban con un maestro fariseo o un maestro saduceo. Si has leído en la Biblia que estaban los fariseos, los saduceos y no sé cuántos eos había, they would then go to one of those teachers, a Pharisee or a Sadducee, you know, and one of these special teachers. y el maestro veía si era suficientemente inteligente y el maestro lo podía rechazar o lo podía aceptar. And they would evaluate them, and the Pharisee or the Sadducee would determine if it was smart enough or sharp enough, and they could either receive them or reject them to go on. Y muchos obviamente no se quedaban, Obviously, many didn't make that cut. pero a los que aceptaban, tú por eso puedes leer en la Biblia que había fariseos, y había discípulos de fariseos, y estaba Juan el Bautista y tenía discípulos también, y por eso Jesús tenía discípulos. But that's, you know, when you're reading the Bible and you hear about John the Baptist's disciples, and then so-and-so had disciples, and then students of Pharisees or students of Sadducees and this kind of stuff, this is what it was referring to. It was these students that were, you know, learning and moving forward to try to, you know, go further ahead in that education. Este es un paréntesis adicional. Lo hermoso de Jesús Now, the beautiful thing about Jesus es que a él no vinieron a solicitarse estar con él, is that they didn't come to request to be with him, you know, as his disciples. sino que Jesús fue y los buscó. But in the case of Jesus' disciples, Jesus went and picked them out. Y lo hermoso es que buscó a los rechazados. And the beautiful thing about it is that he looked for those that had been rejected. Y hizo unos discípulos maravillosos. And he created some amazing disciples out of that. Y de hecho eso somos tú y yo también. And that's who you and I are also. Pero es el que más discípulos en la historia de la humanidad que ha tenido, es Jesús. And Jesus is the one who's had the most amount of disciples in the history of humanity. Ahora quiero que abran su Biblia en Lucas capítulo 7, And I want you to open up your Bible in Luke chapter 7. versículos 18 al 20, al 28. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas
Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Me sigo? 7:18 says the disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing. So John called for 2 of his disciples, and he sent them to the Lord and to ask him, "Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? John's 2 disciples found Jesus and said to him, "John the Baptist sent us to ask, are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" En esa misma hora sanó pongan atención aquí, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, a muchos ciegos le dio vista. Now pay attention right here. It says verse 21, at that very time, Jesus cured many people of their diseases, illnesses, and evil spirits, and he restored sight to many who were blind. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Then he told John's disciples, go back to John and tell him what you have seen and heard. The blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, and the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. And he added, God blesses those who do not fall away because of me. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? After John's disciples left, Jesus began talking about him to the crowds. What kind of man did you go into the wilderness to see? Was he a weak reed swayed by every breath of wind? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Or were you expecting to see a man dressed in expensive clothes? No. People who wear beautiful clothes and live in luxury are found in palaces. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Were you looking for a prophet? Yes, and he is more than a prophet. Este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. John is the man to whom the scriptures refer when they say, look, I am sending my messenger ahead of you, and he will prepare your way before you. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. I tell you, of all who have ever lived, none is greater than John. Yet, even the least person in the kingdom of God is greater than he is. Ok, ya está ahí. Esta es una historia un poco, pues si te pones a ver es un poco chistosa. This is a story that's a little strange. En primer lugar encontramos a Juan que está encarcelado, tal vez tenía 6 meses, 1 año en la cárcel. First of all, we find John who is imprisoned, and he'd been in prison for about 6 months or a year. Él fue encarcelado porque se atrevió a decirle al rey Herodes que no era justo que estuviera viviendo con la mujer de su hermano. He was imprisoned because he had the boldness to tell King Herod that it was not right for him to be living with his brother's wife. Entonces lo metió a la cárcel. So King Herod put him in jail. Y después de un tiempo está en la cárcel, Juan duda. And after some time of being in jail, John doubts. ¿Alguno de ustedes ha dudado alguna vez? Has any of you ever doubted? No levanten la mano, así quédense. Don't raise your hands, okay. Juan duda de que si Jesús era el enviado. So John is doubting whether or not Jesus is the Messiah. Ahora, si tú te pones a ver, puede parecer, lo primero extraño es que Juan haya dudado, porque Juan dijo, el que viene detrás de mí no soy digno ni de abrochar sus sandalias. You know, first John said something like this, that, I'm not even worthy to tie the sandal of the one that comes behind me.
También dijo, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, dice, va a bautizar en Espíritu y Santo y fuego. John also said, I baptize you in water, but the one that comes after me is going to baptize you in the Holy Spirit and fire. También dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. He also said it's necessary that I become less so that he is more. De hecho, era el primo de Jesús, se conocían He ellos. was Jesus' cousin. They knew each other. De hecho, Juan fue bautizado con el Espíritu cuando estaba en el vientre de su madre. John was baptized in the Holy Spirit when he was in his mother's womb. Cuando lo iba a bautizar, le dijo, ¿cómo crees? Tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. And when John was going to baptize Jesus, Jesus said, no, you're supposed to baptize me. Pero ahora But now, estaba dudando. he was doubting. Después de todo eso, estaba dudando. After all of that, he was doubting. Y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el que iba a ser enviado, el que iba a venir? And he sends his disciples to find out if he really was the Messiah, the one that was supposed to come. Y dice la palabra en el versículo 21, And it says in verse 21, fíjense lo que pasa. Vienen, le preguntan a Jesús, qué maravilloso. A mí me gustan las respuestas de Jesús porque te sacan, dices, ¿qué onda con Jesús? they come and they ask Jesus this question, right? And I love Jesus' answers because they're so off the track. Y me imagino a Jesús sentado, And I imagine enseñando la palabra. he was sitting down, teaching the word, Vienen, le preguntan and they come and they ask, y se para y empieza a darle vista a los ciegos. Había un paralítico y empieza a brincar. and he stands up and he starts healing the blind and healing the Había un endemoniado y le echa afuera. Y los discípulos, yo creo que se quedaron, no nos va a responder. ¿Por qué no nos responde? Qué grosero han de haber dicho. Why isn't he responding? Why isn't he answering us? We asked him a question and then he's doing all this stuff. A lo mejor tú hubieras pensado lo mismo, ¿no? Vienes y le preguntas, oiga, pastor, fíjese que esto, y que de repente el pastor se para y empieza a orar por los demás. Y dices, pero qué grosero, ¿por qué no me contestó, no? Maybe you think the same thing. You come and you ask pastor a question and instead of answering, he gets up and he starts praying for the sick. And you're like, how rude, he didn't answer my question. Sí se dan cuenta por qué es curiosa la situación, ¿sí? Porque vienen, le preguntan y ha haber sido maravilloso estar ese día porque Jesús hizo muchísimos milagros. Do you realize what a peculiar situation it is? Because he was asked a question, he stands up and he starts doing a lot of miracles. And that day he did a lot of miracles. Y después les dice a los discípulos, And afterwards he tells the disciples, vayan y díganle lo que vieron. go and tell them what you saw. Esa fue su respuesta. And that was his answer. Y la pregunta es, ¿what? Sí, ¿qué? O sea, ok. And it's like, okay, what? Pero Jesús le estaba respondiendo a Juan con Isaías 35. Jesus was responding John's question with Isaiah 35. Él sabía que Juan sabía de memoria ese versículo. He knew that John knew by heart that scripture. Por eso le contesta con la palabra. That's why he responds his question to his disciples that are going to take the answer back to John with the word. Ahora, lo más chistoso del asunto Now, the most interesting thing about this es que les dice a los discípulos, ok, vayan is that he tells the disciples, go y díganle lo que vieron. and tell them what you saw. Y ya que ve que se salieron, And after he sees that they left, ¿qué creen? he tells the rest. Juan es grandioso. He tells them, guess what? John is amazing. Es lo máximo. No ha habido otro, ni Moisés es tan grande como él. John's the best. There's never been a greater one than him, not even Moses. La pregunta que yo me hago cuando leo este versículo es, ¡qué mala onda! The question it comes to mind when I hear this verse is like, man, that's not cool. Aquellos los mandó con, ¿ya vieron? Ahora vayan y díganle. Because to those disciples of John, he sent them with like this strange answer, like, did you see this? Okay, go tell John.
Pero cuando habla bien de Juan, lo hace con sus discípulos en secreto. But when he starts speaking good about John, he does it directly to his own disciples in private. Si te das cuenta que en determinado momento podrías decir, bueno, creo que Jesús fue 2 veces grosero. You know, like you could even think like, wow, Jesus was rude twice here. Sí. Primero, porque si alguien está necesitado, si alguien está en la cárcel, si alguien está dolido, si empezó a dudar, si tenía problemas ya, If someone is in jail and in prison and they start to have problems and issues and doubts and questions and confusion, y le manda a decir, díganle lo que vieron, y a los demás y a sus discípulos les dice las palabras bonitas. and he sends them with this kind of an enigma answer, you know, to tell John, but to his disciples he clearly says and gives them an answer. Y esa es la parte que quiero que aprendamos hoy. And this is the part that I want us to learn today. Jesús hizo lo correcto, ¿estamos de acuerdo? Jesus did the right thing, though, right? O aunque no estemos de acuerdo, Él hizo lo correcto, Even if we don't think so, like he did the right thing porque era Jesús. because it's Jesus. Por lo tanto, tenemos que aprender dónde está lo correcto en lo que Jesús hizo. Therefore, we need to learn where is the correctness in what he did. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios nos habla también. Because it is also one of the ways that God speaks to us. Y como les decía, Jesús les respondió con respecto a Isaías 35. Jesus responded according to Isaiah 35. Y lo que estaba trabajando Jesús en Juan era la fe de Juan que se había caído. And what Jesus was trying to give John with that kind of answer was to edify his faith, which at that moment had been had fallen down. He was into doubt. Porque el problema que tenía Juan, ¿están de acuerdo conmigo? Era un problema de fe. Because John's problem right there was faith. Y entonces, ¿qué quería hacer Jesús? So what did Jesus want to do? Alimentar la emoción de tristeza, el sentimiento de tristeza que tenía Juan, o edificar su fe. So he could either feed the sadness that was in John, or he could edify John's faith. Y lo que Jesús siempre va a tratar contigo siempre es levantar tu fe. And what Jesus will always want to do with you and deal with you is in lifting up and edifying your faith. Y le contestó con palabra y le demostró que se estaba cumpliendo la palabra. So he responded with the word and showed him how the word was being answered and fulfilled. Y no sé si recuerden que alguien que asombró a Jesús y que maravilló a Jesús fue el centurión que tuvo fe. And I don't know if you remember this, but one of the persons in the Bible that marveled Jesus, that Jesus actually was amazed by, was a centurion who had faith in him. Entonces, si tú te das cuenta, además de que Jesús le encanta ver la fe, So besides the fact that Jesus loves to see faith, va a trabajar siempre en tu fe, he's also going to be working in your faith. como en este caso trabajó con Juan. Like in this case, he was working with John. Bueno, vemos una de las veces que vemos que Jesús se maravilló con la fe fue con el centurión, y la otra vez que se maravilló con sus discípulos fue cuando no tuvieron fe, que se estaban ahogando en la barca So the también. two times we see Jesus was marveled about faith was when he was marveled about the centurion's great faith, and also when he was marveled about his disciples having no faith when they were in the boat. Y yo quiero que entiendan una situación. So I want you to understand a situation. La fe, la incredulidad es una decisión. Unbelief is a choice, it's a decision. Como se acuerdan de Tomás, Remember Thomas? él decidió no creer hasta ver. He verbalized and chose he would not believe until he saw. Fue una decisión. He made the choice. Tú decides creer o tú decides no creer. You either decide to believe or you decide not to believe. ¿A cuánta gente le has hablado de Jesús, le has hablado la palabra y dice, yo no quiero creer? How many times have you shared the word with someone and they choose not to believe? Por lo tanto, escúchame, esto va más para ti. Therefore, listen to this, is more for you.
cuando no estás creyendo en algo es porque tú decidiste no hacerlo. When you're not believing something, it's because you've chosen not to do it. Si quieren, afuera les damos Kleenex para las piedritas. But we can fill up the wounds after service if we want. Jesús no le manda, escuchen bien, Jesús no le manda abrazos. Lo más sensible que tú y yo hubiéramos pensado es, oigan, salúdenme a Juan, denle un abrazo de mi parte. The most sensitive thing that you and I could have thought is to tell the disciples, hey, tell John that we love him, send him a hug from me. Que estoy con él. Tell him that I'm with him. Que ahí le mando luego comida. I'll send him some food later. Sí, lloro con él, lloramos con él, estamos sintiendo el terrible dolor con él. We're crying with him, we're feeling his pain. Pero no le dijo eso, But he didn't tell him that. porque lo que Jesús hubiera hecho era bajar a su problema emocional de incredulidad. Because at that moment, Jesus would have been going down to John's unbelief and emotional situation. ¿Sí me están entendiendo? You understand what I mean? Sí. Bajarte al problema, muchas veces nos bajamos al problema emocional de las personas porque creemos que las vamos a alcanzar en lugar de subirlas al nivel de la fe. Many times we crawl down to people's emotional distress level in unbelief because we think from there we're going to do it instead of pulling them up to the place and the level of faith. Y tenemos que estar de acuerdo que cuando tú levantas a una persona al nivel de la fe, la estás levantando al nivel del reino, al nivel sobrenatural. And we need to agree that when we're lifting someone up into faith, we're lifting them up to the standard of the kingdom. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto es muy importante como iglesia. Now, why am I telling you this? Because this is really important as a church. Porque hay cosas que el pastor te va a decir y no te van a gustar. There's some things that the pastor might tell you that you might not like. Pero tú tienes que entender que él te está subiendo al nivel de la fe. But you need to understand that you're being lifted up to the standard of faith. Él no puede bajarse a tu nivel emocional porque se va a rebajar y ninguno de los dos va a salir. He can't come down to your emotional level because if he stays there, none of us are going to go back up. Algo que hemos aprendido y que ministramos es con la palabra, lo que dice la palabra. Something we've learned to, in a way we learned to minister, is according to the word and what the word says. Y si él viene y te dice la palabra y algo que va conforme a la palabra, si no te gusta, levántate al nivel de la fe. So if he comes and tells you something that is according to the word, and maybe if it's uncomfortable, you don't like it, then rise up to the level of that word, of the word of God. Porque cuando te levantes al nivel de la fe, vas a ver cosas sobrenaturales, milagros y maravillas, y tu problema se va a resolver. Because when you rise up to the level of faith, then you will see miracles and supernatural things happening in your life. Dios quiere levantarnos a un nivel de fe, no al nivel de las emociones. God wants to lift us up to a level of faith, not to a level of emotion. Porque piensen en esto. Because think about this. Dios quiere llevarnos a lo que la palabra dice. God wants to lead us to what the word says. Ahora, voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos están de acuerdo que lo que la palabra dice es verdad? Now, how do you agree that what the word says is truth? Totalmente. ¿Están de acuerdo o no? Do you agree? Puedo oír un amén más grande. Can you say amen, maybe? Y si tienes duda, tienes que venir aquí a ore para que te levante yo al nivel de la fe. If you're doubting that the word of God is the truth, then you need to come get some prayer so that we can lift you up to that level of faith. Porque los sentimientos dicen lo que estás pensando. Because feelings tell you what you're thinking. Y no necesariamente que lo que estamos pensando siempre sea mal, Not because what you're thinking is always wrong, no. pero lo que estamos pensando, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y que muchas veces el corazón es malo y perverso. You know, but the Bible does tell us that it's out of the abundance of our heart that our mouth speaks, and sometimes our heart harbors evil things or thoughts. Y si
como pastores a veces estamos viendo, o tú que ministras la palabra o vas con alguien, estás viendo que hay sentimientos que están trayendo muerte a esa persona, tristeza, depresión, angustia, temor. And if sometimes maybe we can see that you're harboring thoughts or attitudes or feelings that are only bringing you anxiety and fear and death in your life, Quiere decir que sus pensamientos no están bien. it means that your thought life is not aligned with God. Porque cuando tus pensamientos están basados en la palabra, Because when your thoughts are on the Word of God, tus sentimientos son de paz y de amor. your feelings are of peace and of love. ¿Están de acuerdo? You agree? La palabra no puede producir otra cosa que amor, paz, salud. The Y Word can only produce the fruit of the Spirit, which is peace and love and those things. y tenemos que hacer y vivir lo que la palabra dice. So we need to do and believe what the Word says. Y fortalecernos ante cualquier circunstancia ante el Señor. And to strengthen ourselves in any situation, strengthen ourselves in the Lord. Hay un caso, no lo vamos a buscar, hay un caso en Primera de Samuel, There's a case in 1 Samuel donde David regresa después de haber ido a una incursión militar. where David comes back after going to a military campaign. Ya ven que se andaba dando camotazos con todo el mundo. You know, David was fighting everyone. Y regresa y resulta que el enemigo secuestró a su esposa, a sus hijos y a los hijos y esposas de todos. And when David comes back, he finds out that the enemy kidnapped their wives and children and everything. Y obviamente en él viene una tristeza tremenda And at that moment, he receives, he falls into this sadness. y la gente se le echa encima a él And people, are turning against him, y lo quieren matar. and they want to kill him. Y David dice, mas David se fortaleció en el Señor. But David strengthened himself in the Lord. A veces leemos los versículos de la Biblia muy rápido y no ponemos atención. And sometimes we read over some of the verses in the Bible too quickly without paying attention. Porque lo que hubiera hecho David en ese momento es pies para que los quiero y salir corriendo. Because, David could have, at that moment, just take off running, right? Sí. Mas sin embargo, se fortaleció en el Señor y Instead, he strengthened himself in the Lord. animó al pueblo He encouraged the people, y fue a rescatar a toda la gente. and he went and rescued all the wives and children. Y los rescató. And they got him back. Ganó la batalla porque se fortaleció en el He Señor. won the battle because he strengthened himself in the Lord. Yo quiero que pienses un poco, la situación no era sencilla. I want you to think about this for a moment. It was not a simple, easy situation. Secuestran a tu esposa, a tus hijos, Your wife and children are kidnapped. no sabes si los mataron, si hicieron destrozos en sus vidas, y los de todo el grupo de guerreros que tienen pasó lo mismo. And you don't know what has happened to them or to any of the families of all the warriors that are with you. ¿Y qué te viene? Una tristeza que te embarga. And you feel this sadness that is just all over you. ¿Te puedes imaginar eso? Imagine that. Pero él se fortaleció en el Señor, But David strengthened himself in the Lord. se levantó al nivel de la fe He rose up to the level of faith y rescató a su familia y la de todos los demás. and rescued his family and everybody else's families. Wow. ¿Entiendes por qué Dios siempre te va a querer subir al nivel de la fe y sacarte del nivel emocional? Do you know why God, do you understand now why God always wants to lift you up to the level of faith, to the standard of faith, and pull you out of the feelings and emotions that are keeping you down there? Ahora, tenemos que aprender algo maravilloso que tenemos hoy en día. We need to learn something amazing that we have nowadays. David y Pablo y Pedro y Juan no tenían esto. David, Paul, and Peter and John, they did not have this. Y menos ese. Sí, no tenían la palabra. They didn't have the word. De hecho, Pablo y los apóstoles, bueno, se sabían la Torá y se sabían la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento. Paul and the apostles, they knew the Torah and they knew the word and the Old Testament.
Eso no había problema, es lo que hablaba la pastora Cara, les ha dicho que hablaban más bien cantar de los cantares. They knew all of that. They knew Song of Solomon. No decirlo de Cara. Que Cara les enseñó que hablaban cantar de los cantares. Oh, okay. Cuando evangelizaban los apóstoles. Oh, ¿en serio? Sí, ella me dijo. Yeah. Ok, seguimos. Sorry, I lost that train of thought. Ya hasta me perdí. Ah, bueno, ya. Y estamos discutiendo. El punto es que no tenían la palabra y nosotros podemos conocer a Jesús como ellos no lo conocieron. The point is that they did not have the word, and they didn't get to know Jesus like we can. El asunto es que tú y yo conocemos a Jesús sin haberlo visto. It's a very different knowing Jesus, because you and I know Jesus without having seen him. Tú sabes cuando Jesús viene a tu corazón. Ahorita que estábamos orando después de la alabanza, yo sentía a Jesús You aquí. know when Jesus comes to your heart, right? You know you can feel him when he's there. No lo vi, pero lo sentí. Yo sabía que Él estaba aquí. Le dije, toda la gloria es tuya, I didn't Jesús. physically see him, but I felt him. I knew he was right here in front of me, and I was worshiping him, Y yo lo reconocí. and I acknowledged him. Pero los discípulos no lo reconocieron. Cuando resucitó, los que iban a Emaús no lo conocieron. But some of the disciples didn't even recognize him when he rose back from the dead and he was walking on the way to Emmaus. Y se aparecía y les tenía que decir Jesús, ¡hey, soy yo! And he was there to them, and Jesus had to tell him, hey, it's me. Tenemos una ventaja mayor en la palabra. We have an advantage in the word. Y quiero que abramos segunda de Pedro, por favor. And I want us to open up in 2 Peter. Okay. 2 Peter, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. chapter 1, verse 16. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. For we were not making up clever stories when we told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ. We saw his majestic splendor with our own eyes. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. When he received honor and glory from God the Father, the voice from the majestic glory of God said to him, this is my dearly loved Son, who brings me great joy. Y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. We ourselves heard that voice from heaven when we were with him on the holy mountain. Y ve lo que dice el 19. And look at verse 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Because of that experience, we have even greater confidence in the prophetic word or the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place until the day dawns, and Christ the morning star shines in your hearts. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Dice, en pocas palabras, lo que está hablando Pedro en este pasaje, What Peter is saying in this scripture, que él oyó, dice, yo oí, yo estuve en el monte de la transfiguración, yo oí una voz que dijo, sigan, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. so he heard the voice in the mountain of transfiguration. He said, he heard the Father say, this is my Son in whom I am well pleased. Pero con todo y eso, Pedro en el versículo 16 dice, tenemos la palabra profética más segura.
But even with all that, Peter's saying we have the most certain prophetic word of all, que es esta palabra. which is the word of God. Dice, de hecho dice que no nos guiamos por fábulas o cuentos que nos van diciendo. It's actually saying that we are not guided by stories or fantasies that we're being told. Y que la profecía no es privada, sino que está sujeta, dice, a los profetas, dice en otro pasaje de Corintios. And that prophecy is not a private one, but it is subject to the word. Sí, porque toda la palabra de Dios que se dé tiene que estar basada en la Biblia, Because all prophetic word that is given must be founded in the word of God. que es lo mismo que Jesús hizo con Juan. Which is the same thing that Jesus did with John when he responded. Él lo trajo a la palabra de regreso. He brought him back to the word of God. Dios siempre va a tratar de traerte de regreso a la palabra. God is always drawing you back to the word of God, to his word. Hay gente que se deja llevar por sus emociones. Es que en la iglesia me vieron feo, me hablaron feo, el pastor ya ni me saluda. You know, there's so many people that are led by their emotions and, you know, things that are happening to them and people that are not saying hello and people that are looking at them weird and the pastor is not saying hello Y se van por sus emociones, and they're led by their emotions, sometimes even led out of church no por la palabra. and not by the word. Sus emociones los están llevando a vivir una muerte poco a poco, lenta. But instead their emotions are leading them into a slow death. Tienes que entender que sí, podemos dudar como Juan, You need to understand that yes, we might have moments where we doubt like John. puede el diablo meter alguna idea horrible de sentirnos incómodos en la iglesia. Maybe the enemy brings you some fiery dart thoughts of feeling uncomfortable in church. Que a lo mejor digas, nada, no quiero ir. That maybe makes you feel and say, I don't want to go. Pero tienes que volver a la palabra. But you need to come back to the word. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? No dejes de reunirte como a muchos tienen por costumbre. Do not stop gathering like many have Ne- developed a habit. Que necesitas alimentar tu corazón. You know, when it tells you need to feed your heart. Y cuando te estás sintiendo así, And when you're feeling that way, ven, come. ven. Y quiero terminar con Salmo 138, por favor. Now I end with Psalm 138. El versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, porque por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. It says Psalms 138 verse 2, I bow before your holy temple as I worship. I praise your holy name for your unfailing love and faithfulness, for your promises are backed by all the honor of your name. Y tu palabra sobre todas las cosas, ¿no dice? Verse 11. Sí, así lo dice. Ok. Lo que está diciendo, dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra aún sobre todas las cosas. Dios ha levantado su palabra por encima de su nombre. It says, I praise your name. It's a different version, but it says that he has upheld his word above all things. Porque Dios es su palabra. Because God is his word. Y cualquiera de nosotros puede recibir una visión y decir, es que vi esto y aquello y Dios me dijo esto y el otro, pero si no está en su palabra, We can receive a vision or have a dream, but if it's not grounded in his word, no es de Dios, no podemos confiar en ello. it cannot be trusted. ¿Están de acuerdo conmigo? You believe? A lo mejor te comiste una patita de cerdo así, toda que rica, y soñaste todo eso. Maybe you had a very heavy dinner and you had a crazy dream. Y vienes y le dices al pastor, pero no está en la palabra. And you tell the pastor, this is what
I dreamt of, and it's nowhere in the Word of God. Por eso Dios puso su palabra por encima de su nombre. That's why God placed His Word above His name, ¿Sí? Porque su palabra es verdad because His Word is truth, y su palabra es la que nos guía y nos va a mantener firmes en él. and His Word is the one that guides us and will hold us firm on Him. Amén. Amen? Wow. Ok. Yo quiero que oremos por ustedes esta noche I want to pray over you tonight. y queremos orar para que el Señor traiga palabra de vida para ustedes. And we want to pray so that God brings you a word of life. Sé que vienen a palabra de vida, I know that you come to word of life, pero queremos orar palabra de vida. but we want to pray word of life over you. Sí. Y queremos que el Señor alimente su espíritu. And we want the Lord to feed your spirit. Yo creo que vienen momentos maravillosos para su iglesia. I believe that some amazing times are coming for your church. Y todos tienen que estar cimentados en la palabra. And we all need to be grounded on the word. Porque así como vienen momentos tremendamente poderosos de Dios para la iglesia, que implica que es para ti, Because just as there's some amazing times coming for you, for the church, it also means they're for you. cuando nos adentramos mar adentro, When we start going deep into the ocean, se pone más picado cuando hay tormenta. sometimes the storms get a little stronger. Y es cuando a veces los discípulos se ponen nerviosos. And it's normally when the disciples got a little nervous. Pero cuando tú estás confiado en la palabra, But when you're trusted and grounded in the word, puedes calmar la tormenta. you can calm the storm. Y qué hermoso que puedas calmar la tormenta y a los que se están poniendo loquitos alrededor. And how awesome that you can calm the storm and those that are losing it around it. Y creo que eso es lo que hace una iglesia poderosa. And I believe that's one of the things that make a church powerful. Los miembros, The members, obviamente el pastor, pero no solo el pastor. the pastor, but not just the pastor. Necesita un cuerpo, un equipo fuerte, We need a body and a strong team ¿sí? Que esté cimentado en la palabra. that is founded on the word. Que si de repente sale un chismoso por ahí o sale un alborotador que quiere, que lo puedas abrazar y decirle, tranquilo, ven, mira. All of a Vamos. sudden someone starts creating panic or gossip or something, you grab a hold of them and tell them it's okay, calm Que no alborote a la tripulación. so that they don't panic the whole crew.